Primeramente vamos a visualizar un diagrama de rejilla a manera de ejemplo. Lo primero que debemos de observar es que tenemos líneas eh, horizontales que tienen un sentido, ya sea hacia la derecha por la flecha o hacia la izquierda. Eh, Vamos a observar que al inicio de cada una de las corrientes se encuentra un número que está dentro de un recuadro. Ese es el número de corriente. También tienen una temperatura de suministro y al final, muy cerca de la flecha, van a tener una temperatura de meta. Por ejemplo, en este caso de la corriente número 2, la temperatura de suministro es de 250 y su temperatura de meta es de 40. Para el caso de la corriente número 1, que es una corriente fría, la temperatura de suministro es de 20 y la temperatura de meta es de 180. Para lograr ese cambio de temperaturas de suministro a meta, se van a utilizar estos círculos, que es la representación de los intercambiadores de calor en un sistema. Vemos que en este caso este círculo está uniendo a la corriente 2 con la corriente 3. Y a un costado se tiene una etiqueta de la cantidad de calor que está transfiriéndose o intercambiándose. Para las corrientes calientes vamos a tener servicios de enfriamiento, que son estas bolitas con la etiqueta de enfriamiento dentro. Y a un costado vamos a tener la etiqueta de la cantidad de calor que se está retirando del proceso. Para las corrientes frías vamos a tener estas etiquetas eh, de la cantidad de calor que se está suministrando al proceso, ¿sí? Okay. Ahora vamos a analizar cómo construir la base del diagrama de rejillas, mucho antes de empezar a colocar los intercambiadores. Ok, primeramente vamos a necesitar una tabla como esta, donde tenemos el tipo de corriente y el número de corriente. Vamos a tener la temperatura de suministro, la temperatura de meta y la capacidad de flujo de calor. Al igual que vamos a necesitar la temperatura de pliegue, la temperatura de pinch caliente y la temperatura de pinch frío, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es colocar este pinch, digamos, que va a ser la base del diagrama, de donde entra y sale cada una de las temperaturas de las corrientes. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar primeramente, por ejemplo, para la corriente caliente, su etiqueta, que es una corriente caliente que va de izquierda hacia la derecha. Vamos a empezar con su temperatura de suministro de 180 grados y vamos a avanzar hasta su temperatura de meta, que es de 80 grados. Primeramente ya habíamos identificado que la temperatura de pinch caliente para estas corrientes calientes es de 70, por lo que decimos que esta corriente 1 no llega a entrar al pinch, que es de 70, se queda un poco antes, por lo tanto dibujamos la flecha un poco antes de entrar al pinch. Para la corriente número 2, que igual es una corriente caliente que va de izquierda hacia la derecha, comienza con una temperatura de suministro de 130 eh, y llega hasta el pinch primeramente, que es de 70. Sale del pinch y sigue disminuyendo su temperatura hasta llegar a 40 grados. ¿Ok? Para la corriente 3, que es una corriente fría que va de derecha a izquierda, vemos que la temperatura inicial casualmente coincide con la del pinch frío. Por lo tanto, esta corriente va a iniciar desde el pinch y va a terminar hasta su temperatura meta, que es de 100 grados. Para la corriente 4 vemos que es una corriente fría que inicia de derecha y termina hacia la izquierda. Comienza con una temperatura de suministro de 30 grados. Esta temperatura aumenta hasta llegar al pinch de 60 grados y sale del pinch para terminar con la temperatura de 120 grados, que es la temperatura de meta. Y al lado derecho vemos que cada una de estas corrientes tiene la capacidad de flujo de calor. Este diagrama lo vamos a dividir en dos partes a partir del pinch. Vemos que la parte izquierda, que es donde se encuentran las temperaturas más altas, vamos a decir que están sobre el pinch. Vamos a decir que esta parte es la sección arriba del pinch. Por el otro lado tenemos la parte derecha, que es donde se encuentran las temperaturas más bajas. Vamos a estar debajo del pinch. ¿Ok?
Y esto nos va a servir como base para analizar las leyes heurísticas de cómo colocar los intercambiadores en este siguiente video.